A partir de este punto trabajaremos con la tabla de atributos de la capa para poder calcular las superficies de estos polígonos. Para eso vengo a la capa de corte, doy un clic derecho y abro la tabla de atributos. Bien, aquí podemos ver que estas capas ahora contienen 861 objetos. Si recuerdan, las capas originales tenían más de 3000 objetos. Entonces, esa es una reducción que hicimos ahora en el número de objetos al cortar las capas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es agregar un campo en el cual podamos calcular el área de los polígonos. Bien, para eso lo que tenemos que hacer es presionar el botón que tenemos aquí de abrir calculadora de campos. Se abre esta ventana de la calculadora de campos y vamos a dejar seleccionada la opción de crear un campo nuevo. En el nombre del campo le pondré sub de superficie HA de hectáreas. Para obtener la superficie en hectáreas, en el tipo de campo necesito que sea un campo de tipo de número decimal. La longitud del campo la dejaré en 10 y la precisión de los decimales la pondré en 2. Para hacer cálculos en los campos tenemos estas tres ventanas. Aquí tenemos la ventana de las expresiones donde escribiremos las funciones sobre los cálculos que queramos hacer. Aquí tenemos algunas opciones de fórmulas, de expresiones, y aquí nos da la descripción de lo que estamos haciendo. En este caso lo que necesitamos es una expresión de tipo geométrica que nos permita obtener el área. Entonces venimos a la ventana central, ubicamos geometría, seleccionamos la opción de área. El inicio tiene un símbolo de pesos, damos un doble clic, se nos agrega el área de la expresión de funciones. Y si ven aquí inmediatamente en la vista preliminar nos arroja un resultado. Este resultado nos está agregando el metros cuadrados. Como nosotros colocamos en el nombre que queremos obtener la superficie en hectáreas, vamos a colocar aquí un operador de división y escribiremos 10.000. ¿Por qué escribimos 10.000? Porque la conversión de metros cuadrados a hectáreas, una hectárea se compone de 10.000 metros cuadrados. Con esta expresión simple es que podemos obtener el área. Damos un clic en aceptar, se cierra la ventana y nos regresa a la tabla de atributos, donde vemos que tenemos un campo nuevo con el título que colocamos y el cálculo de las áreas en hectáreas. Cerramos esta tabla de atributos, ubicamos la siguiente capa y repetimos el proceso. Abrimos la tabla de atributos, vamos a la calculadora de campos, un campo nuevo, el campo se va a llamar igual que el anterior, superficie en hectáreas, recuerden es de tipo número decimal, tiene una longitud de 10, una precisión de 2. Aquí al centro ubico la función de geometría, área, la que tiene el signo de pesos al iniciar, y escribo entre 10.000. ¿Okay? Y presiono aceptar. Con esto tengo aquí ya el campo nuevo con sus superficies. Cuando trabajamos con la calculadora de campos o cuando generamos cualquier modificación a la tabla de atributos, vemos que estos botones de la esquina superior izquierda se activan. Estos son los botones de edición. Para poder realizar cualquier modificación en la tabla y en los polígonos necesitamos tener estos modos activados. Es importante que una vez que hayamos hecho los cálculos presionemos al botón de guardar la edición y otra vez a este lapicito amarillo que nos detiene la edición. Esto es para evitar que podamos modificar los polígonos o por error podamos borrar algo. Cerramos esta tabla. Si vemos en esta parte, la capa que no teníamos activada sigue el modo edición. Esto lo sabemos por el lápiz que tiene colocado aquí.
Este modo de edición también lo podemos detener y guardar de estos botones que están en las barras de herramientas. Presionamos guardar y el botón amarillo. Para el siguiente paso regresaremos a la tabla de atributos y esto lo hacemos para revisar la estructura. Como ya habíamos dicho, se compone de 871 objetos espaciales. Eso significa que tenemos 871 polígonos desplegados en esta capa. Como podemos ver, si doy un doble clic acá, muchos de estos polígonos comparten la clasificación, como es el caso de la agricultura de regadío. En la agricultura de regadío tengo 13 polígonos que componen esta clase. Bien, en el siguiente paso lo que haremos será unir todos estos polígonos en una sola clase para obtener la superficie de cada clase en los 2 años. Bien, voy a cerrar la tabla de atributos. En la tabla de atributos dejé seleccionados los polígonos de agricultura de regadío. Por eso es que en la capa, aquí en la vista de la capa, me aparecen marcados en amarillo. Para deseleccionarlos, voy a dar un clic en este botón. Me quita la selección. Bien, entonces vamos a unir los polígonos de una misma clase. Para eso necesitamos la herramienta disolver. Escribo disolver en la caja de herramientas de proceso, me aparece la opción acá, voy a dar doble clic. Esta herramienta de disolver, aquí en la descripción nos dice que lo que hace es que combina los objetos espaciales en nuevos. Entonces voy a seleccionar la capa de corte 2009 y en esta segunda opción lo que tengo que seleccionar es el campo por medio del cual quiero disolver los polígonos. Doy un clic en los 3 puntos y voy a seleccionar el campo de script, que es el que contiene las clases de las cubiertas. Doy en aceptar. En la opción de disuelto, doy un clic en los 3 puntos y selecciono guardar archivo. En guardar archivo voy a escribir disuelto CUS 2009. Le doy a guardar y ejecutar. Me generó una capa nueva que se listó en el panel de capas. Bien, de momento lo dejamos y repetimos el proceso para la siguiente capa. Necesitamos corte CUS 2012. El campo para disolver es el campo de script. El archivo, aquí, guardar archivo, se llama disuelto CUS 2012. Voy a guardar y ejecutar. Una vez que se ejecuta la herramienta, cierro la ventana y voy a abrir la tabla de atributos de estas nuevas capas. Al abrir la tabla de atributos, como vemos, ahora los objetos son solo 22, que 22 es el número de clases que componen esta área de la capa. Una vez que combinamos nuestros objetos y obtuvimos esta tabla de atributos con su superficie, lo siguiente que haremos será volver a calcular esta área, porque en este momento esta área quedó guardada de la capa anterior y no representa el área que tiene actualmente estos polígonos. Entonces, para eso repetimos el proceso de abrir la calculadora de campos, pero ahora no crearemos un campo nuevo, vamos a actualizar un campo existente. El campo a actualizar será el de superficie y el resto es igual a lo anterior. Ubicamos las funciones de geometría, área entre 10.000. Aceptar y ahora sí tenemos el cálculo de las áreas para cada clase. Cierro esta tabla de atributos, abro la tabla de atributos de la otra capa y repito el proceso. Calculadora de campos, actualizar campo existente, campo actualizar es superficie, necesito una función de geometría, área entre 10.000.
aceptar. Ahora que ya tengo la superficie de las 22 clases de usos de suelo en 2009 y en 2012, el siguiente paso, nuestro ejercicio, es calcular la tasa de cambio. Para eso abrimos el archivo de Excel. Yo aquí ya lo tengo abierto. Bien. Aquí lo que hice fue listar las 22 clases que tenemos. Y aquí tengo superficie 2009, superficie 2012. Estas superficies las voy a copiar de las tablas de atributos y las voy a copiar a cada uno. Voy a colocar la superficie de cada clase, tanto para el año 2009 como para la capa del año 2012. El Excel tiene ya precargada aquí la función de la tasa de cambio y solo con que ustedes coloquen los valores de las superficies en 2009 y en 2012 se creará la tasa de cambio. Con estos ejercicios terminamos esta práctica y continuaremos en el siguiente video.